Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con la última hora sobre el accidente de tren que se produjo en la tarde de ayer. Al menos 24 personas han muerto y más de 270 han resultado heridas tras el choque entre un tren de Irio y otro de Albia de Renfe a la altura de Adamuz tras pasar la estación de Córdoba. El accidente ocurrió pasados 39 minutos de las 7 de la tarde del domingo, cuando el Irio Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía por la que circulaba el Albia Madrid-Huelva. Entre los heridos hay 24 graves, 4 menores y 75 hospitalizados. El maquinista del Albia está entre las víctimas mortales. La UME, la Guardia Civil y los bomberos trabajan en una zona de difícil acceso con túneles y viaductos para rescatar a los pasajeros. Se han habilitado puntos de información y asistencia psicológica en varias ciudades y se ha activado el plan de atención a víctimas. Los familiares lamentan la falta de información sobre el paradero de los desaparecidos, a los que aún no se ha puesto cifra, a la espera de que la luz del día agilice el rescate de los vagones que se han precipitado por un talud de más de 4 metros. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue aún suspendida hasta que se pueda verificar el correcto funcionamiento de las vías. Bueno, terrible, pero no inesperado. Antes o después tenía que pasar, dado el calamitoso estado de nuestro sistema ferroviario, con cada vez más retrasos, cada vez más problemas, cada vez más vías que no tienen el mantenimiento adecuado, sistemas que fallan, webs que se caen. Nunca había estado la red ferroviaria española así, como nunca había estado la red eléctrica así. Con este gobierno hemos tenido ya un apagón masivo que jamás se había producido en nuestra historia, y acabamos de tener un accidente ferroviario brutal con 24 muertos, 175 heridos. No sabemos qué nos traerá la luz del día. Básicamente un tren de alta velocidad se descarriló e invadió la calzada contraria. Al parecer no se activaron, quizá porque no hubo tiempo o por algún otro problema, las balizas y sistemas de aviso, y otro tren que iba en sentido contrario impactó contra los vagones del primero que habían invadido la calzada contraria. Vamos a ver ahora, cuando los servicios de rescate puedan por fin acceder a la zona con la dedicación y exhaustividad necesaria, a ver qué nos encontramos. Pero vamos, desastroso, realmente terrible. Nuestra condolencia a todas las familias de las víctimas mortales y de los heridos, y nuestro deseo de pronta recuperación. Como decía, pues no es algo inesperado. Todos estábamos temiendo que en algún momento el calamitoso y progresivamente peor estado de la red ferroviaria española terminara generando un problema real, un problema grave, y ya lo tenemos. 24 muertos, 170 heridos. ¿Qué dice el ministro de Transportes? Ese ministro que dirigir su ministerio no lo dirige, no tiene tiempo en el día, poniendo insultos en las redes. Se dedica simplemente a hacer política de partido, política rastrera. No tiene, parece ser, ni un segundo para garantizar que la red ferroviaria española esté en condiciones. Quizá porque es que no les preocupa. Él dice que este es un accidente muy extraño. Escuchen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de tremendamente extraño el accidente ferroviario de Adamuz, que deja más de 20 muertos y decenas de heridos. Subraya que ocurrió en una recta con un tren relativamente nuevo y en una vía renovada en el pasado mes de mayo, por lo que considera que es muy difícil de explicar este accidente. Óscar Puente detalló que el Irio Málaga-Madrid descarriló por causas desconocidas y chocó frontalmente con el Albia que circulaba entre Madrid y Huelva, provocando que los dos primeros vagones del Albia cayeran por un terraplén donde viajaban 53 personas
personas. Entre las víctimas está el maquinista del tren de Renfe. El número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona. Como les decíamos, con la luz del día, pues los servicios de rescate podrán tener información más completa del alcance de la tragedia. Como han oído ustedes, el número de muertos podría aumentar, ya que hay 2 vagones que han caído por un talud. Y bueno, pues habrá que ver con qué nos encontramos. Dice Puente que es un accidente muy extraño. No es muy extraño. Basta conocer una búsqueda en las redes para ver cómo la gente lleva avisando desde hace mucho tiempo de que algo podía pasar. Luego veremos avisos concretos, pero dice Puente que es que era una recta que había sido renovada en mayo. Pues con posterioridad a mayo hay avisos de los maquinistas de que había que bajar la velocidad ahí porque las vías estaban en malas condiciones. No sé, a lo mejor es que han encargado la renovación a alguna de las empresas de la trama corrupta asquerosa con la que han estado desviando dinero de las infraestructuras para que se forraran los golfos próximos al Partido Socialista o colocaran a sus putitas. A lo mejor si no se hubieran gastado el dinero en eso, pues no habría ahora estos muertos, ¿no? Porque no habrían descarrilado los trenes. La reacción del gobierno ha sido exactamente igual que con el apagón. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el gobierno con el apagón? Con el apagón que el gobierno provocó con su política de renovables y la estafa climática de las narices. ¿Qué hicieron nada más producirse el apagón? Decir que había sido un sabotaje, que había sido Putin. Por supuesto, la Audiencia Nacional terminó archivando todas las chorradas del gobierno en ese tema. El gobierno simplemente salía a echar la culpa a otro, como el ladrón que sale del banco, apunta hacia lo lejos y dice ¡al ladrón!, para que la gente salga corriendo en otra dirección. El gobierno, siempre que tiene responsabilidad en algo, trata de buscar un chivo expiatorio. Y en el caso del apagón, pues mira, no pudo encontrar como chivo expiatorio a nadie del PP o de Vox, como sí que ha intentado y sigue intentando en la Dana de Valencia. Así que ¿a quién le podía echar la culpa? Dice, no, esto ha sido hackers rusos. Por supuesto era mentira. Y ahora con esto lo mismo, dicen, no, es un accidente muy extraño. No sé, lo mismo mañana dicen que Putin ha alterado las vías o que, yo qué sé, Donald Trump ha puesto ahí un artefacto. Al final, lo que ha pasado se venía anunciando. Es la crónica de un descarrilamiento anunciado. El gobierno nos saquea a impuestos como nunca y se lleva la pasta para sus golfos amigos, para colocar familiares, amantes, sobrinas, miembros del partido, y al final resulta que después de gastar mucho más que nunca, los servicios son peores que nunca. Y la red ferroviaria jamás había estado en el estado calamitoso en el que la ha asumido Pedro Sánchez. No es solo Puente, lo mismo con Ábalos antes. Es el gobierno socialista de Pedro Sánchez con el que los servicios públicos han sufrido un deterioro brutal en solo 7 años. Y ahora el ministro Puente, lejos de resolver nada, con él parece que las cosas han ido todavía peor. Ya lo que se dedica es a echar balones fuera, a insultar a periodistas y a políticos de la oposición, y mientras tanto la red ferroviaria cayéndose a pedazos hasta que hemos tenido muertos en las vías. Todo es lo mismo, al final es un partido socialista que llegó al poder en 2018 y dijo, esta es la nuestra, y vamos a forrarnos por todas las vías. Escuchen la información
que trae hoy El Mundo, ¿no, doña Carmen Carbonell? En este caso concreto, cuando hablamos de la UDEF y de la investigación a Plus Ultra, es El Español, el Español, que publica esta exclusiva y es de Jorge Calabres. Escuchen. Ya en otras noticias les contamos que la UDEF investiga a Plus Ultra por un presunto blanqueo de capitales y tráfico ilegal de personas en su ruta entre Madrid y Malabo, autorizada por el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2021. Según publica El Español, la aerolínea había trasladado grandes cantidades de dinero en efectivo mediante lo que se llaman por maletas autorizadas y pasajeros utilizados como correos, además de permitir la entrada en España de ciudadanos ecuatoguineanos con documentación falsa y sin visado, incluidos algunos menores. La trama se habría articulado en Punta Europa Aviación, una empresa vinculada a la mano derecha del dictador Teodoro Obiang, que operaba sin el certificado obligatorio. Pese a ello, la ruta fue aprobada de forma exprés por Aviación Civil, como les decimos, en agosto de 2021. Las grabaciones apuntan a pagos en efectivo e ingresos fraccionados y al uso de cuentas en España para ocultar el origen del dinero. La juez Esperanza Collazos es la que mantiene la investigación bajo secreto de sumario tras la detención en diciembre de Julio Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra, y de otros directivos vinculados a la aerolínea de origen venezolano. El caso también se aplica a negocios ligados al chavismo y a operaciones con oro y petróleo venezolano. O sea que Plus Ultra no solo se dedicaba a la línea venezolana, también a la línea ecuatoguineana. Guinea Ecuatorial es ese curioso país, colonia española, por cierto, con un nivel de alfabetización infinitamente superior al de todos sus países vecinos, gracias a que fue colonia española y no francesa o portuguesa. Guinea Ecuatorial, país donde el español es idioma oficial, resulta que hasta hace 3 décadas era un país sin demasiado interés económico, no era un país rico, pero desde que se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial ha pasado a tener unas reservas constatadas pues ciertamente notables y pues es capaz de producir más petróleo, al menos en teoría, si se desarrolla la infraestructura, que cualquiera de sus vecinos que hasta el momento vivían del petróleo. Por tanto, es un país donde, si unimos el hecho de que hay un gobierno no democrático con el hecho de que hay dinero en recursos naturales, ¿en qué se traduce eso? Pues en que automáticamente los corruptos acuden a Guinea Ecuatorial como las moscas al tarro de miel. Yo no sé si serán corruptos, líbreme Dios de llamárselo, pero por Guinea Ecuatorial han desfilado juntitos o por separado José Bono, Moratinos, Zapatero. Ahora nos enteramos de que Plus Ultra, gracias a esta investigación del Español, se dedicaba desde Guinea Ecuatorial a transportar dinero en efectivo e inmigrantes ilegales. Y lo hacía a través de una empresa que fue legalizada de forma express por la Dirección General de Aviación Civil, ¿es, doña Carmen? Así es, don Luis, la que certificaba que tuviera o no el permiso reglamentario y, por lo que nos cuenta Jorge Calabres, en El Español no lo tenía. Con lo cual, pues cabe imaginar que detrás de esa legalización express, pues posiblemente estuviera alguien de los que se dedica a brujulear, no sé, alguien tipo Zapatero. ¿En cuántos negocios más ha estado esta gente? Me refiero tanto Plus Ultra como Zapatero y compañía. Pues bueno, ya lo iremos sabiendo, porque las investigaciones policiales parece que avanzan a buen ritmo. Y quizá no sea ajeno a ello el hecho de que pues es posible que los servicios de información de Estados Unidos estén aportando datos interesantes a los servicios de información españoles. En fin, ya saben ustedes que hay un país que se llama Qatar, que es un país un poco raro.
típico emirato petrolífero, nada en millones, y se dedica a patrocinar pues a todo tipo de grupos. Bueno, patrocinar, siempre moviéndose en el terreno de la ambigüedad, dar cobertura, digamos, a todo tipo de grupos extremistas, islamistas en todo el mundo árabe y en Europa occidental. Desde Qatar fluyen millones hacia organizaciones que a su vez tienen vínculos con otras organizaciones que son de marcado carácter terrorista e incluidas en las listas terroristas europeas. Y no solo eso, sino que Qatar tiene también un canal de televisión enormemente influyente en el mundo árabe, Al Jazeera, y a través del cual pues se transmite toda la ideología, todos los argumentarios, toda la propaganda de todo ese mundo radical. Bueno, pues en la televisión suiza acaban de prohibir el canal Al Jazeera precisamente por su cobertura del grupo terrorista Hamas. Escuchen. Los operadores suizos Swisscom y Sunrise han retirado de su oferta el canal Al Jazeera en árabe tras las acusaciones de difundir propaganda a favor del grupo terrorista Hamas. La medida se aplica desde el pasado 10 de diciembre de 2025 mientras se verifican las denuncias de propagandas emitidas por el ejército israelí que Al Jazeera niega. Y es que desde mayo de 2025 Suiza prohíbe cualquier actividad vinculada a Hamas por una ley aprobada en el Parlamento por la que se prohíbe cualquier tipo de propaganda terrorista. Sin embargo, el canal Al Jazeera en inglés sigue disponible porque el contenido se mueve en una zona gris legal mucho más comedida. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a tomar este tipo de medidas en todos los países occidentales, ¿no? Ya va siendo hora de que se empiece a cortar la propaganda del terrorismo islamista. Aquí resulta que en Europa tenemos una epidemia de atentados islamistas. Ya en muchos lugares no se pueden celebrar con normalidad festividades cristianas por temor a que un pirado radicalizado atropelle a alguien o se líe a tiros o ataque con un cuchillo a la gente. Y no tenemos por qué soportar eso. No hay ninguna obligación moral de aguantar ese tipo de cosas, lo cual implica que deberíamos empezar por cortar toda la propaganda que permite a tanto pirado radicalizarse. Propaganda a través de televisión, propaganda a través de las redes. Resulta incomprensible que ciertos grupos terroristas tengan cuenta en redes. Pues la tienen. Y ya va siendo hora también de que desde Estados Unidos se haga algo con Qatar, porque Qatar es un país rarito que al mismo tiempo que hace todo eso y patrocina todos los radicalismos, también resulta que tiene una base americana. Y también resulta que es utilizado por Estados Unidos y por países europeos para todo lo que son labores de mediación. Vamos, que Qatar es como el PNV de los etarras islamistas. Y ahí se le tiene porque juega a veces a dos bandas y a veces pues pasa información sobre los islamistas. Por ejemplo, recordarán ustedes el ataque de Israel contra la cúpula de Hamas en Qatar, que siempre se ha dicho que fue el gobierno de Qatar quien les dijo: oye, que están ahora reunidos los de Hamas en tal edificio. Luego, eso sí, protestaron contra el ataque israelí, violación de la soberanía, pero el rumor que circulaba en todos los servicios de información era que el propio gobierno qatarí había filtrado la localización de la cúpula de Hamas. Entonces, de vez en cuando con este tipo de servicios, pues a Qatar se gana el huequecillo de, bueno, sí, yo patrocino a los malos, pero puedo seros útil porque de vez en cuando os vendo a un malo y esas cosas. Vamos, lo que suele pasar en el mundo de la cloaca de los servicios de información, ¿no? Donde toleras al espía enemigo porque de vez en cuando te vende a alguno de sus compañeros y esas cosas. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de cortar un poquito al menos el aspecto propagandístico. Y alguien debería darle un toque a
Qatar, o deberíamos en el resto de países occidentales seguir el ejemplo de Suiza y prohibir ese canal. Por lo menos pongámosles difícil la propaganda. En este tipo de decisiones, luego al final, pues pesan muchos factores. Por ejemplo, Estados Unidos, estoy seguro de que si le dice a Qatar cierra Al Jazeera mañana, Qatar lo cierra. Más que nada porque si no, Estados Unidos le impondría un bloqueo comercial. ¿Por qué no lo hace? Pues hombre, quizá porque si cierra Al Jazeera, entonces saldría otro canal no controlado en alguna otra parte para alimentar a todo ese mundo. Pues es posible que el razonamiento sea ese, pero claro, ¿cuánto tiempo llevamos así? A lo mejor resulta que es que hay que cortar por lo sano. En fin, no sé. Deduzco que si Estados Unidos no ha forzado a Qatar a cerrar Al Jazeera, pues hay dos motivos. Bien porque considera que Al Jazeera le sirve en algún sentido, por ejemplo siendo mejor que alguna alternativa, o bien porque Qatar esté comprando políticos estadounidenses igual que compra políticos europeos. ¿Recuerdan ustedes el Qatargate en el Parlamento Europeo? Qatar comprando a eurodiputados, por supuesto socialistas. Bueno, en el Reino Unido la situación política ha sobrepasado el nivel de pendulazo hace mucho tiempo. Reform UK, el partido de Nigel Farage, pues arrasaría mañana si hubiera unas elecciones legislativas en el Reino Unido, y está habiendo una auténtica desbandada de cargos del Partido Conservador hacia Reform UK, que sería el equivalente a la desbandada de Junts hacia Alianza Catalana o una eventual desbandada del PP hacia Vox. ¿Hasta qué punto la desbandada es grande? Pues empieza a ser enorme, porque acaba de pasarse a Reform UK pues un altísimo cargo del Partido Conservador. Escuchen. Les hablamos ahora de Reino Unido porque allí continúan las turbulencias políticas. El diputado Andrew Rosindell ha abandonado el Partido Conservador británico para unirse a Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage. Rosindell, considerado exministro en la sombra y representante de Romford, acusa a los conservadores de estar irreparablemente atados a los errores del pasado y de ignorar las preocupaciones de sus votantes. Con esta incorporación, Reform UK suma ya 7 diputados y se convierte en el quinto grupo más grande de la Cámara de los Comunes, empatando con el Sinn Féin. Rosindell es el tercer diputado conservador en activo que se pasa a Reform UK, después de que ya salieran Robert Jenrick y Danny Kruger. Bueno, pues en este caso no solo se pasa un diputado en ejercicio del Partido Conservador a Reform UK, sino que quien se pasa es un ministro del gabinete en la sombra. Ya saben ustedes esa costumbre inglesa de que cuando los conservadores están en el gobierno tienen sus ministros, y entonces los laboristas tienen el gobierno en la sombra con gente que hace de ministro para controlar al ministro del ramo, y cuando gobiernan los laboristas pues al revés. Y ahora era la oposición del Partido Conservador quien tenía un gobierno en la sombra formado por una serie de ministros, es decir, la gente más preparada o más notable dentro del partido para cada una de las áreas de gobierno. Una manera de decir, en caso de que mañana haya cambio de gobierno, aquí están nuestros ministros. Bueno, pues uno de esos ministros es el que acaba de pasarse a Reform UK con un mensaje en el que dice que el Partido Conservador no tiene remedio, no escucha las preocupaciones de los votantes y que por tanto se pasa de partido. Y además allí en el Reino Unido, pues esto no es una operación de transfugismo. La gente no es elegida en listas de partido, la gente es elegida en distritos uninominales, es decir, el escaño es suyo. La gente ha votado a este señor en su circunscripción de Redford o algo por el estilo se llama. Con lo cual, él se puede ir con su escaño, que no es de su partido, es suyo, a donde le plazca. Y eso no es transfugismo en el Reino Unido.
Y bueno, pues ahora se ha pasado a Reform UK. ¿Por qué? Pues porque, en fin, olfateará por donde viene el futuro, sin descartar que también pueda tener buenas intenciones en el sentido de, en el Partido Conservador no es posible atender las preocupaciones de los ciudadanos. Bueno, vamos con don Santiago Hospital, periodista de Voz Media. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. Os invito hoy a leer en voz.us un reportaje que llevamos sobre la persecución contra los cristianos alrededor del mundo. Más de 380 millones de creyentes viven en riesgo de persecución o discriminación por su fe. Así se desprende del reporte de la ONG Puertas Abiertas para el 2025, reporte anual que revela también un aumento de la violencia año a año. Además, el listado también muestra que Siria volvió a ocupar una de las 10 primeras posiciones, la sexta, tras el ascenso al poder del grupo yihadista liderado por Ahmed al-Sharaa. Además, Nigeria volvió a ser el epicentro de esta persecución. Casi el 91% de todos los asesinatos a cristianos ocurrieron en aquel país. Más allá de aquellos 2 casos, las cifras globales son alarmantes. El año pasado se registraron más de 4.800 asesinatos y más de 4.700 detenciones de cristianos. Además, 3.500 iglesias fueron atacadas. Quiero destacar del reporte también que la persecución no solo se traduce en violencia física. En algunos países, las iglesias son obligadas a operar en la clandestinidad. En Argelia, por ejemplo, todas las iglesias protestantes permanecen cerradas, mientras que en China, los cristianos son obligados a respaldar al Partido Comunista. Patrones similares se observan en Túnez, Mauritania, Vietnam. Os contamos también que se espera una semana de protestas en Estados Unidos, no solo contra el ICE, como venimos viendo en las últimas semanas, sino también ahora a favor del activista pro-palestino Mahmoud Khalil. Khalil había sido arrestado por las autoridades estadounidenses, quienes lo acusaron de apoyar al terrorismo yihadista de Hamas, pero luego un tribunal lo obligó a que sea puesto en libertad. Otro tribunal de mayor instancia revirtió la semana pasada aquel fallo, que lo puso en libertad. Organizaciones de izquierda, como el partido de Zoran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, están llamando a tomar las calles para evitar su deportación. Os explicamos qué otras organizaciones subieron el llamado y, por supuesto, os mantendremos informados a lo largo de la semana a medida que se vayan produciendo estas protestas. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us.